a 500 años de la evangelización. El día de hoy nos invita a reflexionar acerca de los desafíos de la praxis evangelizadora. Antes de entrar en materia, los invito a que juntos hagamos memoria de lo reflexionado el día de ayer. Iniciamos el segundo día del coloquio a las 10 de la mañana con una breve relatoría de lo acontecido el día anterior. Enseguida, dimos paso a la primera conferencia titulada La vida consagrada en México, Don y Tarea. Fue presentada por Fray Jesús Estrada Montes, de la Orden del Carmelo Descalzo, donde destacó que la vida consagrada es don del Espíritu Santo, que se proyecta en bien de la comunidad cristiana. Las órdenes y congregaciones religiosas participaron en la construcción del país en el ámbito cultural, político, social y económico. No se trata de contar una historia gloriosa de la vida consagrada en México, sino de hablar de un proceso de construcción por encarnar los diferentes carismas en la vida de la Iglesia. La siguiente conferencia se tituló Misión y Evangelización, presentada por el padre José Luis Sánchez García, misionero josefino. Presentó algunas formas de evangelización que realizaron los primeros misioneros. Comenzó definiendo algunos términos como misión, que quiere decir envío. Evangelizar es la buena nueva que Jesús vino a hablar, entre otros. Una forma de evangelización es vivir la misión como servicio, especialmente a los descartados de la sociedad. No vivir solo desde el culto, sino a partir desde un encuentro personal con el otro. Propuso como síntesis teológica la necesidad de una iglesia dialogante, donde se acepte y reconozca tanto al indígena como al europeo. Al mediodía pasamos a trabajo por grupos. Nos ofrecieron algunas preguntas para responder, a partir de las cuales elaboramos una reflexión crítica sobre cómo la teología ilumina los espacios de pastoral en los que participamos. Finalmente, pasamos a un espacio de plenario, donde nos escuchamos y pusimos en común nuestras experiencias y reflexiones. Agradecidos con Dios por lo compartido el día de ayer, demos paso a la primera conferencia del día de hoy, titulada El reto de vivir el Evangelio en el contexto actual de México. Para ayudarnos a reflexionar al respecto, nos acompaña esta mañana la licenciada Cecilia Suárez Trueba. Ella es mexicana y licenciada en Química de Alimentos. Tiene 27 años de experiencia en programas sociales, con especial experiencia en migración, respuesta a las emergencias y estrategias de consolidación de la paz con organizaciones religiosas. Fue directora durante 10 años del Servicio Jesuita a Migrantes en México, donde dirigió la planificación estratégica y la gestión de programas. En los últimos 10 años, ha sido directora de la Oficina de Catholic Relief Services, Cáritas de los Estados Unidos, en México. Desde el año 2020 es gerente regional de la Plataforma de Construcción de Paz para América Latina y el Caribe, iniciativa que promueve alianzas estratégicas entre organizaciones religiosas que trabajan por la paz, la cohesión social y la justicia en América Latina y el Caribe. Recibámosla pues con un sentido aplauso. Hola, yo muy fuerte. Muy buenos días. Pues estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. Les comentaba que es la primera vez que tengo la oportunidad de venir al IFTIM. Soy amiga de Karen y de Héctor, que anda por ahí, ya lo vi. Y bueno, pues Karen fue quien me empujó a esto. Estoy muy nerviosa porque realmente hablar del contexto social y político de México no es una tarea fácil y si oyeron bien, soy química de alimentos, no politóloga. Entonces, espero haberlo hecho bien y que lo que les voy a decir realmente no sea lo que pues siempre oímos, sino que realmente aporte algo a la reflexión que están teniendo esta semana. Con toda confianza, interrúmpanme, soy Ceci, entonces para lo que necesiten levanten su mano y con gusto podemos hacer también de esto un diálogo. Bueno, perdón. Bueno, quise empezar
empezar esto con algo positivo, ¿no? Nuestro México lindo y querido. Creo que es un país muy especial. Es uno de los 17 países más megadiversos del mundo. Tenemos entre el 10 y 12% de la biodiversidad del mundo en nuestro territorio y albergamos más de 12,000 especies endémicas. Tenemos 35 sitios culturales declarados como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues somos el 11º país más poblado de la Tierra, con 131 millones de mexicanos a lo que se reporta al 2023. Y obviamente de esos 130 millones, casi 12 son poblaciones de pueblos originarios. Ahorita vi que ayer hablaron un poco ese tema, ¿no? Es un alto porcentaje de nuestra población indígena. Y bueno, eso nos hace tener una diversidad cultural enorme. Tenemos más de 67 lenguas indígenas. Somos el principal destino turístico de América Latina y el 7º en el mundo. Entonces, como pueden ver, nuestro país, pues, tiene mucho que ofrecer. Cuando me pidieron hacer esto, me metí y dije, a ver, México en números. Y me pareció esta infografía de expansión, en donde uno dice, wow, el 89% de nuestras exportaciones se van ya a productos con valor agregado. Tenemos un PIB que nos pone como la segunda economía de América Latina después de Brasil. Eso es un poco impactante. Nuestro PIB representa la 14ª economía del mundo, con, ahí no se lo logran bien, pero es 1.1 billones de dólares, lo que equivale a un Producto Interno Bruto por persona de $19,903 anuales. Y bueno, pues somos el primer país productor de vehículos, tenemos 12 tratados de libre comercio, somos el país de la G20 que más exporta, que más comercio exterior tiene, digamos. Exportamos a 46 países, somos el primer productor de energía geotermal, somos el primer productor de aguacate y el segundo de limón y lima en el mundo. Y bueno, tenemos reportes que en 2022 tuvimos el segundo crecimiento más grande de América Latina en economía. Y este mapa que está aquí, nada más quiero que pongan mucha atención, es la riqueza, ¿no? Entonces obviamente se concentra en los estados del norte y en Quintana Roo, y obviamente la pobreza concentrada en el sur. Nada nuevo para nadie, creo. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra desigualdad, ¿no? Hay un estudio de Oxfam, que no sé si conocen, muy interesante, ya un poco viejo, pero analiza la desigualdad en México, que es terrible. Tenemos 37% de la población viviendo en pobreza extrema. Eso equivale a 48 millones de los 131 que tenemos. Es altísimo. Y no sé si ubican qué es la pobreza extrema, pero es no tener suficientes recursos para alcanzar a alimentarse, a la canasta básica, ¿no? Entonces tenemos 48 millones en esa situación. Y bueno, está este coeficiente Gini, que es ahora muy famoso. Si uno se acerca más al 0, es que es un país más igual, y si uno se acerca más al 1, es que es un país más desigual. Nosotros tenemos .413. Y si vemos en el mapa, pues Latinoamérica tiene un problema gravísimo de desigualdad, de acuerdo a Gini. Y México, bueno, el 1% de los mexicanos posee 41% de la riqueza, pero lo que es peor, el 1% posee el 87.9% de la riqueza financiera. 1% de nuestra población. Y bueno, el índice de desarrollo humano integral, que también es muy interesante, es diferente a Gini, y dependiendo del economista con el que uno hable, este no vale o el otro no vale, ¿no? Pero les pongo los dos, creo que los dos dicen algo.
Aquí está, obviamente, México, como pueden ver, estamos en los países rojos, bueno, que aquí sería medio en índice de desarrollo humano integral. En números somos el país 74 de 195. ¿Y cómo se mide este índice? Es un tercio el índice de esperanza de vida, un tercio el índice de educación y un tercio el PIB, ¿no? ¿Dónde estamos muy mal? En la educación. Esta gráfica es del INEGI, en donde nuestra población de 15 años, el 50% solo tiene educación básica. Hay una deserción escolar terrible, o sea, el 25% solo pasa a media superior, y de ese solo el 20% pasa a superior. Esto estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Es grave. Y luego, bueno, en temas de salud y bienestar, solo reportamos en 8 de los indicadores que tiene el Objetivo de Desarrollo 3. Y bueno, hemos disminuido en el número de población que tiene afiliación a seguridad social. Ahora 28% ya no tienen acceso. La mayoría de la población tarda más de 2 horas en llegar a un servicio de atención médico de emergencias. Tenemos 2 doctores por cada 1,000 habitantes y 2.6 enfermeros o enfermeras por cada 1,000 habitantes. Tenemos 15% de estos que alcanzan a tener afiliación pagan por servicios médicos porque no hay capacidad en el servicio de salud pública. Tenemos 70 niñas entre 1,000 que todavía tienen embarazos adolescentes. Y bueno, una cosa que es gravísima es la obesidad, ¿no? 35% de nuestros niños tienen obesidad y 76% de los mayores de 20 estamos en ese caso. Así que este tema es otro de nuestros, digamos, talones de Aquiles, ¿no? Y bueno, creo que voy a tocar este tema que me parece muy importante, es la desconfianza en el gobierno. Tenemos una sociedad que espera un político mesías que llegue a resolver el problema por arte de magia, ¿no? Eso lo dijeron en el Diálogo Nacional por la Paz y me pareció, pues, que es muy cierto, ¿no? Pero aún con eso, solo el 51% de la población confía en el gobierno federal, o sea, la mitad de la población no confía en el gobierno, y de esa mitad, la mitad no confía en los gobiernos locales y municipales. Y solo el 15% de los mexicanos, ¿no? Dicen que no denuncian delitos por la corrupción en las instituciones. Entonces, hay una pasividad y una desconfianza generalizada. No sé si conocen el Latinobarómetro, es muy interesante. A los que les gustan estas cosas vale la pena echarle una ojeada. Pero en el Latinobarómetro, en 2021, hicieron un análisis sobre la democracia en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una crisis de democracias ahorita en todo el continente. Y es muy desolador ver que de cada 100 personas, 27 les da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. En México, 26 personas de cada 100 opinan eso, me da igual. Y a mí lo que se me hizo más grave es esta grafiquita de aquí, en donde dice que los jóvenes entre 18 y 25, de cada 100, 50 dicen que sí me interesa la democracia, 31 dice me da lo mismo, pero 18 están por un régimen autoritario. De nuestros jóvenes en Latinoamérica. Eso realmente creo que es el reflejo de lo que estamos viviendo ahorita como continente. Y bueno, la polarización. O sea, creo que ahorita en estos tiempos es cuando más polarizados hemos estado.
¿A qué se debe? A la desigualdad económica y a la corrupción. Este es un artículo muy interesante que está en el Índice de Paz México, por si quieren echarle un ojo, es copy-paste. Y bueno, las divisiones se han intensificado. ¿Por qué? Porque las voces antagónicas dentro de los gobiernos y dentro de los medios de comunicación le han echado más leña al fuego a esta polarización. Y obviamente el entorno mediático se polariza más y entonces incentiva más estos discursos polarizados, que además ya yo no le llamaría diálogo ni discurso, son peleas, ¿no? Creo que todos podemos contar en nuestras familias los agarrones que nos damos en el momento en el que empezamos a tocar algún tema de estos en la mesa, y cuando pues, no coincidimos, lo que hay es agresiones personales, ¿no? O sea, tu presidente, tu partido, yo he recibido WhatsApps que verdaderamente de amigos que digo, ¿pero por qué? Pues si estamos en una democracia, ¿no? Pero esto es algo gravísimo. Bueno, luego seguimos con la confianza. El Latinobarómetro también tiene un capítulo de confianza. Y solo 1 de cada 5 habitantes en Latinoamérica cree que puede confiar en la mayoría de las personas. Gravísimo. No confiamos en las personas. Entonces, por lo tanto, la desconfianza en Latinoamérica está muy por encima de los otros países, en África, en Asia, en los países árabes. Aquí 20 puntos menos de confianza en las instituciones elegidas por voto. ¿Qué tipo de democracia tenemos si no confiamos en lo que elegimos? Entonces, bueno, pues creo que ese es otro de los temas muy, pues que nos tiene que llamar a reflexionar, ¿no? Y bueno, ya paso ahora sí al tema pues, que nos preocupa a todos, la violencia. Justo esta semana me pasaron este índice en donde dice que México es el país más peligroso para los civiles en el mundo. Con 5,000 incidentes de violencia dirigidos a la población civil durante los 12 últimos meses. Y cuando uno ve los países que aparecen en el mapa, pues aparecemos a la par de los que están en guerra. Irak, con Siria, Ucrania, todos los problemas y conflictos que hay en África, ahí estamos nosotros. Bueno, y pues el homicidio, ¿no? En el índice de paz, también les recomiendo echarle una ojeada, está en línea. Hay unos indicadores que hablan sobre cómo se va construyendo la paz, o sea, tratan de hacer como la versión positiva, digamos, ¿no? De cómo vamos caminando hacia la paz. Y sí se ve esta colita de aquí que va cayendo en número de índices, pero vean a la altura donde estamos, ¿no? Y algo que es muy preocupante es, estos son las mujeres. Al principio era pues mucho más bajo y vamos en aumento. De este año se reportan 36,000 asesinados al año, bueno, eso es 2022, eso equivale a 100 al día. Esto que ha generado una normalización de la violencia. El otro día yo hablaba con un padre en Acapulco, tenemos proyectos de construcción de plaza allá. Le dice, padre, ¿cómo está la situación? No, fíjate que ha mejorado mucho. Esta semana no han matado a nadie. Hasta me reí, así como si eso. O sea, dije, padre, o sea, ¿cómo podemos hablar de mejora en ese nivel? O sea, esta semana no nos han matado a nadie. Eso es gravísimo. Pero creo que eso es un indicador de cómo tenemos normalizada nuestra violencia en el país. O sea, estamos acostumbrados a escuchar ya cuántos cuerpos hay, y además una violencia cruel, ¿no?
descabezados, descuartizados, despellejados, ¿no? Que además eso es todavía más alarmante, ¿no? No nada más son asesinatos, sino la crueldad alrededor, porque lo que hay pues es una intención de generar miedo, ¿no? Bueno, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Obviamente la violencia psicológica sigue siendo altísima, algo bueno es que ya se reconoce. La violencia física todavía sigue siendo más alta que en 2016. La violencia sexual ha aumentado y con la pandemia desgraciadamente esto fue una de las cosas que más se vieron. Y bueno, ha empezado a disminuir un poco la violencia económica y patrimonial. Entonces, bueno, eso quiere decir que las mujeres ya empiezan a tener más conciencia de que tienen que ser dueñas de sus saberes y entonces ya empieza a haber una defensa en este tema. Esto es una buena noticia. Pero la violencia familiar, yo escucho mucho y dentro de la iglesia lo decimos mucho, ¿no? El país está como está porque se han desintegrado nuestras familias y los valores de nuestras familias se han perdido. Yo creo que tenemos que analizar qué valores tenemos en estas familias. Los principales abusos sexuales se cometen dentro de la familia por gente que está en la familia. Los principales encubrimientos de gente que está en delito los hace su propia familia. Entonces, nuestros valores familiares creo que tienen que ser verificados, ¿no? Y tenemos que poner mucha atención en que la violencia familiar aumentó el 28% de 2019 a 2022. La pandemia obviamente tiene mucho que ver aquí, pero lo único que hizo la pandemia fue hacernos ver lo que estaba, no se generó, ¿no? O sea, ya había una intolerancia en la casa, ya había un disfuncionamiento en la casa. Cuando pones a la gente junta, bueno, pues ya obviamente se detona, ¿no? Pero ya estaba. Y bueno, el feminicidio, eso es otro indicador que es terrible. Yo no sé si ustedes sepan, pero el término feminicidio se hizo aquí en México, se definió aquí en México cuando todas las muertes de Juárez, de las mujeres en Juárez, y es específicamente un homicidio a una mujer por su condición de mujer. Entonces, esto también es pues una homofobia, ¿no? Y creo yo que en los últimos años se ha aumentado. Lo que también se ha visto es que se ha aumentado el feminicidio con armas de fuego, porque ahora hay más acceso a las armas de fuego. O sea, antes a lo mejor era golpes, ahora pues ya se matan, ¿no? Y yo muy tristemente de contarles, el portero de nuestra casa, su hija, el marido, bueno, están en prueba de comprobarlo, la mató, pero la descuartizó también. O sea, ¿qué es eso? Y no ha podido mover nada para realmente, estamos a un año de que la mataron y no logramos todavía que haya cosas que se muevan para que haya justicia. Tenía una niña de 14 años, ¿no? Y pues seguimos esperando todavía los mecanismos que operen. Entonces, esto también es muy grave. Y bueno, la desaparición forzada y las fosas clandestinas. Tenemos en 17 años, del 2006 al 2023, 5.696 fosas clandestinas que se han encontrado en el país. Y obviamente México está categorizado como uno de los países con más desaparición forzada. Homicidios relacionados a la delincuencia organizada. De antes que se reportaban 8.000, en 8 años ahora tenemos 23.500. Entonces,
esto vamos viendo cómo se va deteriorando. Este es el mapa de las fosas clandestinas hasta 2018, de entre 2006 y 2018, o sea, en 12 años, pero había estados que no aparecían, ¿no? Había estados que no tenían. Este es el mapa de los últimos 5 años, en donde el país completo tiene este problema de fosas, ¿no? Periodistas asesinados. México tiene el nivel más alto de homicidio a periodistas del mundo y en teoría no somos un país que esté en guerra. Pueden ver, ¿no? En Ucrania hay 8, nosotros tenemos 11 y han muerto 160 periodistas desde el año 2000. Sacerdotes, políticos. Perdón, no. Y es que... No, qué importa, porque ahorita me acabo de recordar que se me olvidó la de los sacerdotes y religiosos, y esas se las tengo que añadir, se las debo. Pero me quedé políticos. Han matado a 1.271 políticos o candidatos desde el año 2000, y aquí podemos ver esta gráfica, estos procesos electorales federales, no estatales ni municipales, pero en el 17-18 mataron a 152 políticos y mataron 48 candidatos. Y se espera que para estas elecciones la cosa vaya todavía peor. Y bueno, crimen organizado, no sé si va a funcionar esto, sí. Bueno, es muy interesante, el Infobae tiene estos mapas que luego si quieren pueden consultar, pero se puede ir viendo dónde están los cárteles, dónde tienen presencia y dónde dominan. Y lo que es muy impresionante es ver cómo donde los cárteles dominan más es también donde hay más riqueza, ¿no? Hay mucha conexión de nuestra economía con el crimen organizado. Y bueno, pues eso no nada más se relaciona a la violencia, se relaciona al crimen de periodistas, al crimen de políticos, al crimen de sacerdotes y religiosas, ¿no? Y bueno, pues a territorios con un desplazamiento forzado altísimo, ¿no? Tenemos poblaciones que se han vuelto focos rojos en los años recientes, esto es en 2021, el centro del país, ¿no? Guanajuato, que era un estado donde se consideraba pues, que había tranquilidad, sale el porcentaje de homicidios más alto del país, ¿no? Y esto, bueno, pues está muy vinculado a los movimientos del crimen organizado. Bueno, mi especialidad es la migración, y hoy no quise enfocarme tanto en la migración, pero les quise traer esta gráfica, porque yo siempre digo que nuestras fronteras es como una foto de los problemas que pasan en el mundo. Entonces, esta gráfica me pareció muy fuerte. Teníamos nosotros una migración, digo, hay que hacer un análisis, esto empieza en 2020 y esto es pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, este periodo es porque las fronteras estaban cerradas. Y hubo muchísimo desplazamiento de mexicanos hacia la frontera norte por la violencia, y obviamente todavía había un flujo de centroamericanos. Los hondureños cuando abrieron, bueno, se dejaron venir, fue cuando hubo las caravanas muy, muy fuertes otra vez, masivas, con muchos hondureños. Pero lo que a mí me parece muy interesante es ver cómo el flujo de mexicanos, que si uno se va antes, esas se las tendré que conseguir, habíamos logrado que el flujo de mexicanos disminuyera. También tiene que ver con las masivas deportaciones de los Estados Unidos. No quiere decir que México ya estaba bien y la gente no se quería ir, sino que empezaron a retornarnos a muchísimas personas y la gente se asustó, entonces dejó de tratar de ir porque había que arriesgar mucho patrimonio. Pero ahora los mexicanos
están desesperados. Nuestros albergues en el norte no creen que están llenos de extranjeros, están llenos de mexicanos, llenos de gente de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, esperando poder tener audiencias para entrar a Estados Unidos como refugiados por la violencia y por el desplazamiento forzado en sus comunidades. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Michoacán. Es clarísimo cómo las comunidades están realmente fuera de control y la gente no encuentra otra opción más que irse. Eso es el desplazamiento forzado interno y eso es el reflejo que vemos en la frontera norte. Y la otra cosa que es interesantísimo es ver las nacionalidades que tenemos, ¿no? Este último es Rusia, guerra en Ucrania. Esto, bueno, Ucrania-Rusia, ¿no? Porque yo siempre digo, pues los pobres rusos que también están sufriendo, ¿no? Ellos la población civil no tiene la culpa, ¿no? Ecuador, problemas democráticos en Ecuador. Haití, una crisis en Haití terrible. Venezuela, no se los tengo que explicar. Perú, lo mismo, crisis democrática. Nicaragua, tampoco, sin explicación. Cuba, Colombia, México y abajo están Honduras, El Salvador y Guatemala, nuestros tradicionales migrantes. Esto tiene patas para arriba el país. Las casas de migrantes, los albergues, OIM, ACNUR, no se dan abasto. Aquí hay un albergue que tiene las Josefinas, Cafemín por el Metro Misterios y la hermana tiene con 600 personas adentro del albergue varios meses y ahora tiene 300 personas en la calle a las cuales les están dando de comer. Y pues es una migración muy vulnerable, muy afectada por esta cuestión del crimen organizado, ¿no? Y con muy pocas posibilidades realmente de lograr algo, ¿no? Cuando también en números tampoco es muchísima gente, ¿no? Estaba viendo la estadística de los africanos. Estábamos en 5,000 y ahora reportamos 25,000 africanos, ¿no? 25,000 no es mucho, somos 131 millones de habitantes, o sea, tampoco o sea, a mí no me gusta usar mucho estas gráficas de que la gente se apanica, ¿no? Y yo creo que México tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que hacemos por esta gente, no son tantos, pero sí representan una fotografía de nuestra región Latinoamérica, de nuestro país y del mundo en general. Y bueno, les voy a platicar rápido de un estudio que se hizo en CRS Guatemala sobre los factores que empujaban a la gente a migrar, pero los factores que empujaban a la gente a quedarse. Y eso se me hace muy interesante. ¿Qué hacía la gente decir, no, mejor no me voy? Tener redes sociales, tener esperanza en sus partidos políticos, en sus gobernantes, en su policía, o sea, en su entorno, digamos, de gobierno y político, y tener vínculos fuertes en la comunidad, o sea, estar vinculado a un grupo de iglesia, tener una red familiar fuerte, tener grupos de scouts, o sea, ese vínculo hace que la gente se quede. Y bueno, obviamente también tener dinero que viene de fuera, ¿no? Vínculos con la diáspora, o sea, si yo tengo remesas que me llegan, pues eso me ayuda a no tener que ir, ¿no? Y bueno, por último, la religión. América Latina es el continente más católico del mundo. Tenemos 130 millones de católicos y en teoría, eso sabrán por ustedes que yo, 415,000 sacerdotes, ¿no? México es el 7º país en donde la gente reporta que la religión es muy importante para ellos. O sea que tenemos católicos que consideran muy relevante su religión. Pero, y también esto en el Latinobarómetro, cuando el análisis de la confianza, la iglesia es la institución a la que la gente reporta tenerle más confianza, seguido de las Fuerzas Armadas y seguido del presidente. Pues esto es interesante. Esto es a nivel Latinoamérica.
Pero me parece muy interesante. O sea, estando en estos parámetros de que cada 5 personas, solo una tiene confianza, y ese nivel de confianza está mayoritariamente centrado en la iglesia. Tenemos mucha responsabilidad. Y bueno, me fui a sacar este estudio que siempre me pareció muy interesante del Indosoc, que es viejo, 2013, pero algo que me parece muy preocupante de este país súper religioso, con el 7º país donde la gente considera más importante ser católico, el 94% de los católicos dicen no participar en ninguna organización social, ni de medio ambiente, ni de asistencia, caridad, ni de vecinos, ni de padres de familia, ni de grupos de iglesia. Solo el 5% participa y lo hace adentro de la iglesia. Y tenemos el 62% que dicen estar felices de ser católicos. Pero el 37% dice, ¿saben qué? La iglesia debería de resolver todos los problemas sociales, como apoyo a la gente pobre, al prójimo, a la drogadicción, a la delincuencia, a la inseguridad, a la violencia, la unión de comunidades, la promoción de la cultura de paz. Pero el 94% no se vincula con nada. Este estudio creo que lo tendríamos que pegar todos en nuestra pared. Habla de la situación en la que está el país ahorita. Bueno, tenemos y bueno, tenemos a San Valverde, ¿no? También tenemos, o sea, está muy vinculada a las creencias al crimen, ¿no? O sea, eso también hay que tener cuidado cuando lo analizamos, ¿no? ¿Qué está pasando en esos estados violentos y a quién estamos favoreciendo con nuestras creencias en esos estados? Y bueno, nada más para reflexionar, ya no sé cuánto tiempo tengo, 1 minuto. Bueno, les quería compartir rápido, yo soy responsable ahora de la plataforma de construcción de paz de todo CRS a nivel Latinoamérica y Caribe. Esto me ha dado oportunidad increíble de conocer la iglesia construyendo paz en nuestra increíble problemática Latinoamérica. La iglesia es también un remanso de esperanza, ¿no? Y CRS tiene algo que a mí me parece que cada vez estoy más convencida. Tiene esto que llaman un camino hacia la paz, que empieza por atender al individuo, la sanación del individuo, el autocuidado del individuo, la autoestima del individuo. Porque este individuo tiene que estar sano para conectarse con los demás y generar relaciones sanas. Y entonces así va a buscar construir puentes basado en relaciones sanas, prósperas, positivas, no violentas. Y entonces, ¿qué hace esto? Es promover la cohesión social horizontal. O sea, tenemos que regresar a esa confianza, tenemos que trabajar en esa polarización, tenemos obviamente que denunciar la desigualdad y tenemos que trabajar con esa cohesión social horizontal. Hay una responsabilidad en la cohesión social vertical. Tenemos que involucrarnos en nuestra comunidad como sociedad civil y con las instituciones estatales y no estatales. Esa indiferencia que tenemos, esa desconfianza, esa pasividad es lo que nos tiene como estamos ahorita. Y bueno, este es el triángulo de la cohesión social, en donde obviamente están los ámbitos sociocultural, político y económico. Y lo mismo, esto tiene que trabajarse en lo horizontal y tiene que trabajarse en lo vertical. Y por último, nosotros sacamos unas habilidades para promover la cohesión social y se las quise traer, esto ya era como extra, pero identidad, muy importante, empatía, participación, confianza, respeto, colaboración, transparencia, valores ciudadanos, ejercicio de poder, inclusión y diversidad, tolerancia y respeto,
instalación de capacidades y diversidad, acercamiento y diálogo comunitario, acceso equitativo a bienes y servicios, intercambio justo de bienes y servicios, ejercicio de ciudadanía y democracia, conocimiento sobre instituciones públicas y ejercicio de poder multinivel. Creemos que si fomentamos estas habilidades en la gente con la que trabajamos, vamos a poder empezar a tener individuos más sanos, grupos de individuos más sanos y por lo tanto sociedades más sanas. Entonces, me gusta terminar con esto porque creo que van a pasar a una reflexión luego y creo que esto da unas pistas, ¿no? O sea, en este mundo de desesperación y de desolación, creo que hay pistas muy sencillas por las donde podemos irnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la significativa presentación. Abrimos ahora el espacio para una ronda de preguntas. Quienes desean realizar alguna, por favor, levanten la mano. Bueno, yo les voy a preguntar. ¿Por dónde empezarían? O sea, ustedes, si entiendo bien, muchos de ustedes están aquí formándose, son nuestra próxima generación de religiosos, religiosas, sacerdotes. O sea, ¿por dónde empezamos? Yo no soy de la próxima generación. Tengo 80 años. Bueno, me dan ganas de llorar. Cuando era joven, trabajamos mucho en comunidades de base. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Y quién las desmanteló? Eso es todo. Muchas gracias. Un poco para ahondar con el compañero del anciano. Hermano, hay entre su vida y la mía una generación emergente. Lo que acabas de poner al final es básico, pero no se puede a nivel individual. Es necesario tomar la dinámica de los grupos. Él habla de las pequeñas comunidades cristianas que fueron fundamentales y yo creo que son un eje fundamental de cambio, de pensamiento, de relación social y de proyección. Yo no vengo a presumir, pero yo el trabajo que tengo de base, siendo religioso, es con los grupos de reflexión, con los grupos de organización, con los grupos de proyección. Y entonces esas grandes cualidades que pusiste en la última página, esas tienen que ser carne de todos los días, para que pueda engendrarse un movimiento complejo, porque lo simple aparentemente es muy claro a nivel intelectual, pero a nivel de relación es muy conflictivo. Es sumamente conflictivo. Y entonces, estos chamacos que están acá tienen una dificultad mayor que la de que tuvo el padre y la que tuvo yo, porque el mundo cambió de manera radical. Y entonces, o crecen o simplemente desaparecen.
Vean lo que nos están diciendo acerca de hay confianza en la Iglesia Católica, pero había que preguntar qué confianza tienen en los curas, sea cual fuere la familia a la que pertenecen, y ahí baja tremendamente el asunto. Grave. Termino. En el ámbito actual, siento yo que lo que llamamos el diálogo social es básico. A mí me gusta, por ejemplo, encontrarme con judíos, ¿sí? O con evangélicos. Con los cristianos sí casi no se puede hablar. Somos amigos, pero de lejitos, ¿no? Eso es fundamental. Eso quisiera, cómo aferrar, dinamizar y proyectar el diálogo social sobre otras bases de las tradicionales. Se te olvidó decir que nuestra iglesia mexicana es terriblemente tradicional. Aquí, no estamos queriendo abrir puertas con llaves del siglo pasado. No, así no, es otro proceso. Bueno, yo nada más, yo nada más, o sea, decir que no tenemos que descorazonarnos, ¿no? O sea, creo que ahorita hay un pesimismo social muy fuerte, ¿no? Y creo, difiero un poco en que les toca nada más a ellos, o sea, nos sigue tocando a todos mientras respiremos, ¿no? Y yo sí creo que nuestros jóvenes necesitan mucha mano, o sea, necesitan que los acompañemos, porque parece que a veces les aventamos la bola y es una bola terrible, ¿no? Entonces, a veces sí entiendo que se hagan un lado y digan, no, resuelvan ustedes, ¿no? O sea, ustedes nos dejaron esto. El que me ayudó a hacer esta presentación fue mi hijo, que tiene 21, con un amigo. Y bueno, me la había puesto súper positiva. O sea, yo fui la que fui metiendo más y más, ¿no? Pero ayer teníamos una discusión muy interesante. O sea, hay mucho por hacer, hay mucha capacidad humana, hay mucho territorio biodiverso, biocultural, con economías creciendo, de la cual podemos echar mano, ¿no? Entonces, de acuerdísimo en que empieza en los grupos comunitarios, en que empieza a romper la autorreferenciación de esos grupos, o sea, tenemos que forzarlos. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi grupo de universitarios, nos acompañaba un misionero del Espíritu Santo y siempre nos decía, ya dejen de llorar sus problemas, o sea, empecemos a ver hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que hacer esa invitación, y sí voy a tomar esto de la iglesia conservadora y la verdad machista, ¿no? Vean aquí, o sea, somos contadas las mujeres, ¿no? Y yo me acuerdo un día en una discusión muy profunda con los jesuitas, de hecho, una de las mujeres dijo, ¿cómo quieren que los jóvenes sean católicos si a nosotros la iglesia nos ha sacado? Y somos las mamás. Entonces, creo yo que ahí también es para reflexionar, ¿no? Las mujeres tenemos que incluirlas y tenemos que darles roles protagónicos y tenemos que darles la cancha para trabajar de la mano, ¿no? Y creo que en eso sí es una iglesia que necesita, pues, pensar como, ¿no? Bueno, pues, gracias y buena jornada de reflexión. A continuación, me permito realizar la entrega del siguiente reconocimiento a nuestra ponente.
Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Cecilia Suárez Trueba por su participación en el Coloquio Teológico 2023, la llegada del Evangelio a México a 500 años de la evangelización. Muchas gracias. A continuación tendremos unos minutos de descanso. Solicitamos su presencia puntual a las 11:15 horas para continuar con nuestro evento. Gracias.